Al amanecer, el 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas en el oeste hicieron su intento de liberar a Europa de la tiranía nazi. Pero esos miles de tropas que cruzaron el canal sabían que se enfrentarían a uno de los mayores proyectos de ingeniería militar de todos los tiempos. Los búnkeres, casamatas y baterías de cañones de la Festung Europa de Hitler. El proyecto del Muro Atlántico era enorme. Era una línea de concreto y acero que se extendía desde el norte de la costa ártica hasta la frontera con Francia y España. Era la primera línea de defensa contra los aliados, pero ¿resistiría la prueba? El 9 de abril de 1940, Hitler comenzó la segunda fase de su conquista de Europa, cuando el ejército alemán marchó hacia Dinamarca y Noruega. Fue el comienzo de 3 meses devastadores para las potencias de Europa Occidental, ya que, una por una, las naciones cayeron ante el Reich. Para el verano, Europa Occidental y la costa atlántica estaban bajo control nazi. Al año siguiente, en 1941, los nazis lanzaron un ataque aparentemente imparable contra la Unión Soviética, marchando hasta las puertas de Moscú. El Reino Unido se encontraba solo y aislado en el borde de Europa, mientras la posición de los aliados parecía sombría. Pero al inicio de 1942, las cosas comenzaron a verse diferentes. La invasión nazi en la URSS comenzó a tambalearse, atrapada por el gélido invierno oriental. Y los Estados Unidos, provocados por el ataque japonés a Pearl Harbor, entraron en la guerra del lado de los aliados. Con la fuerza de los Estados Unidos al oeste y una Unión Soviética herida pero no derrotada al este, Hitler enfrentó la pesadilla de luchar en 2 frentes. En respuesta a esto, el 23 de marzo de 1942 emitió la Directiva 40. En los días venideros, las costas de Europa estarán seriamente expuestas al peligro de desembarcos enemigos. Las mejoras de las fortificaciones deben realizarse de tal manera que el principal esfuerzo defensivo recaiga en esos sectores costeros, que son los sitios más probables para los desembarcos enemigos. La directiva encargó al Tercer Reich la creación de una fortaleza imponente a lo largo de la costa atlántica. Esta era una red de defensa estática que se suponía impenetrable ante ataques. Este fue el nacimiento del Muro Atlántico. La teoría de Hitler era que un muro defensivo en la costa atlántica protegería su flanco orientado hacia el Reino Unido y los Estados Unidos. Esto le permitiría, a su vez, lanzar el poderío de sus ejércitos contra la Unión Soviética, derrotarlos de una vez por todas antes de volver su atención hacia el oeste. Esto iba a ser una empresa enorme, y para lograrlo, recurrió a su gigantesca organización de ingeniería. Organización Todt. Fundado por Fritz Todt, un nacionalsocialista ferviente, dirigió las obras de ingeniería civil y militar más grandes del Reich. Desde la construcción de la Autobahn hasta la línea Sigfrido, esa línea defensiva frente a la frontera francesa. Sin embargo, el Muro Atlántico sería un proyecto de otro nivel completamente. Y el responsable de ello fue Franz Xaver Dorsch, de la organización Todt. La pregunta era, ¿dónde empezar? El alto mando nazi estaba convencido de que los aliados necesitarían un puerto importante como puerta de entrada a Europa, así que lugares como Ostende o Calais o Esbjerg, aquí en Dinamarca. Y así fue que estos puertos fueron reforzados con nuevas defensas. Fueron los primeros bastiones del Muro Atlántico. Me estoy reuniendo con Rune Edberg, un historiador danés de la Segunda Guerra Mundial que puede contarnos más sobre el Muro Atlántico que se construyó aquí alrededor de Esbjerg.
La gente piensa en las grandes instalaciones de artillería en la costa francesa cuando piensa en el muro atlántico. ¿Por qué los nazis fortificaron hasta aquí arriba? La principal fuerza alemana estaba en el frente oriental, así que también tenían que asegurar el frente occidental, pero no tenían el personal ni los recursos para mantener dos grandes ejércitos en ambos lados. Así que esa es una de las razones por las que construyeron estos búnkeres. Y especialmente en Dinamarca y subiendo hacia Noruega era importante mantener esa línea de vida funcionando, especialmente porque los alemanes necesitaban mineral de hierro de Noruega. Eso se enviaba por la costa hasta Dinamarca y desde Dinamarca se llevaban a Alemania. Y mientras lo llevaban a Alemania, tenían que controlar la costa y por eso construyeron los búnkeres aquí en la costa oeste de Dinamarca. ¿Había alguna posibilidad realista de que los aliados vinieran e invadieran estas playas? Creo que estaban bastante paranoicos en este momento. Los británicos ya habían demostrado que eran capaces de plantar tropas en Noruega y también en el norte de África. Así que los alemanes eran muy conscientes de que los aliados realmente podían atacarlos en diferentes lugares alrededor de la parte occidental de Europa, especialmente en el mar. Y Dinamarca no estaba tan lejos de Inglaterra, por lo que posiblemente podrían verse atacados en la costa occidental de Dinamarca también. Así que necesitaban los búnkeres para cubrir todas las áreas de la costa occidental. Cada centímetro de la costa necesitaba ser fortificado. ¿Pero por qué aquí arriba en Esbjerg? Esbjerg es bastante especial cuando miras la costa oeste de Dinamarca. Es el único puerto con la capacidad donde puedes descargar tropas y material. Los otros puertos en Dinamarca en la costa oeste solo pueden ser alcanzados por barcos de pesca, por lo que una invasión aliada en uno de los puertos más pequeños no sería posible. Aquí en Esbjerg, donde estamos, no estamos tan lejos de la frontera alemana y desde la frontera alemana no estamos lejos de Hamburgo. Así que es bastante esencial mantener Esbjerg. Entonces, Esbjerg era importante. ¿Cómo lo defendieron? Esbjerg tiene esa ventaja natural de que también tienes mucho paisaje alrededor de la ciudad que puede ser utilizado como una fortaleza. Si miran detrás de mí, tenemos la isla de Fanø que cubre todo. La ciudad de Esbjerg. 300 búnkeres fueron colocados en esta isla, así que es una buena posición para proteger tu puerto, para tener ese tipo de entorno natural. También tienes muchas colinas alrededor de la ciudad que pueden ser usadas como fortificación y fueron utilizadas por los alemanes. En Esbjerg había 1.200 búnkeres durante la guerra, lo cual es bastante cuando miras atrás en el tiempo y ves lo pequeña que era la ciudad. Así que era una enorme fortaleza. Era más como una fortaleza con una ciudad que una ciudad. Entonces, si los aliados hubieran invadido aquí, ciudades como Esbjerg y otros puertos habrían resistido realmente, habrían tenido éxito como fortalezas. Puedes mirar después del día D en Francia y Bélgica. Muchas de esas ciudades portuarias fueron atacadas por los aliados y hubo muchas bajas del lado aliado. Y si miras a Esbjerg es comparable. Miles de tropas y cientos de búnkeres. Habría sido una masacre para las fuerzas aliadas tratando de tomar el control de esta importante ciudad portuaria. Estas ciudadelas portuarias ahora puntuaban la costa atlántica, pero se hizo muy claro para el alto mando nazi que todavía había vastas extensiones de costa sin defender. Para remediar esto, Hitler ordenó una nueva directiva. Quería que se construyeran 15.000 búnkeres a lo largo de toda la costa europea. Y quería que se hiciera en 7 meses. Una tarea imposible. Hitler ahora estaba obsesionado con su muro. Albert Speer, el arquitecto nazi, notó que Hitler se quedaba despierto hasta tarde en la noche dibujando diseños de búnkeres él mismo, comentando que sus diseños cumplían con todos los requisitos de un soldado de primera línea. Sin desear cuestionar la sabiduría del Führer, estos diseños a menudo eran adoptados sin revisión por los ingenieros de Todt. Speer también estaba preocupado por el creciente costo del proyecto. Miles de millones de marcos del Reich, más de 17 millones de yardas cúbicas de concreto y 1.200.000 toneladas métricas de hierro se utilizaron en apenas 2 años. Materiales y dinero que se estaban desviando de la desesperada industria armamentista de Alemania. Pero ahora esto era mucho más que solo una defensa física. La marea de la guerra comenzaba a cambiar para los nazis, y así el muro atlántico se convirtió en una pieza clave de propaganda para Goebbels.
Era para reforzar y asegurar al pueblo alemán que Alemania seguía siendo fuerte, pero también mostrar a los aliados que eran una fuerza con la que no se debía contar. Pero detrás de las imágenes de las películas y las imágenes de los periódicos de gigantescos búnkeres defendidos por las mejores tropas de Alemania, se estaban haciendo preguntas sobre cuán efectivas serían estas defensas estáticas cuando gran parte del éxito temprano de Alemania se había logrado a través del Blitzkrieg. Incluso el mariscal de campo Gerd von Lundstedt, el comandante en jefe de las fuerzas occidentales, comentó que era simplemente un muro de propaganda y señaló que no basta con construir unos pocos búnkeres. Se necesita una defensa en profundidad. a pesar de esto, el proyecto de construcción continuó con seriedad. Aún más de estos búnkeres surgieron de las arenas de Europa para proteger al Reich. Y la costa oeste de Dinamarca no fue la excepción. Entonces, Rune, dime, ¿por qué de todos los lugares los nazis construirían búnkeres aquí? Era el punto más occidental de Dinamarca. Justo al otro lado del mar estaba Newcastle e Inglaterra, así que sería un lugar perfecto para desembarcar tropas. Sí, el suelo es como concreto aquí, perfecto para que los tanques suban y los hombres lleguen a las playas. Y como dices, vi un café en el camino que decía último punto antes de Inglaterra, así que realmente estamos tan cerca, ¿verdad? Estás completamente en lo correcto. ¿Para qué crees que se habría utilizado este búnker? Creo que podría ser algún tipo de centro de mando, Así, un nodo central hacia los búnkeres más pequeños a cada lado. pero aún así ubicado en la playa, así que no recomendaría que los oficiales de alto rango se quedaran aquí. No, eso tiene sentido. Es enorme, ¿verdad? Es ¿Cómo empezaron siquiera a hacer estas cosas de concreto? Estaba estandarizado. Los alemanes tenían su sistema Regelbau, que puedes comparar hoy con un set de Lego en realidad. Así que tenían dimensiones específicas, por lo que no necesitabas mano de obra calificada para construirlo. Podías simplemente encontrar a algunos granjeros locales y contratarlos para construirlo y luego seguir ese manual. ¿Fue lo mismo aquí en Dinamarca? Comenzó con agricultores locales que fueron empleados y luego, cuando se corrió el rumor por todo el país de que se podía ganar bien trabajando aquí, mucha gente diferente vino aquí, tanto trabajadores calificados, trabajadores de la construcción, pero también tenemos ejemplos de académicos viniendo aquí y tratando de levantar una pala y construir un búnker. Oh, vaya, entonces esto se convirtió en un trabajo realmente deseable, ser constructor de búnkeres. Es como ir al lejano oeste en los Estados Unidos. Aquí es como ir al lejano oeste en Jutlandia. Un trabajador de la construcción podía ganar el doble de dinero en comparación con un trabajador de la construcción normal en Copenhague, así que era bastante buena oferta venir aquí. ¿Cómo demonios se hizo una estructura como esta? Así que tenían que revolver el concreto todo el tiempo. De hecho, construían todo el tiempo para que no se endureciera. Colocaban andamios fuera de él en madera y luego tenían carpinteros alrededor y quitando la madera y luego van a hacer nuevas formas más abajo en las playas. Correcto, entonces cada uno de estos habría sido primero hecho en un marco de madera Sí, y luego llenado con concreto. y luego retira cuando se haya secado y después pasa al siguiente. Pero ¿cómo habrían sido defendidos? En Dinamarca en particular usaron cañones de acorazado. Obviamente no podrías usar un gran cañón contra la infantería, pero podrías usarlo contra tanques o barcos que se acercan. Así que esto no se trata solo de personas desembarcando en las playas, se trata de poder extender esa ofensiva hacia el mar para que pudieran alcanzarlos incluso antes de que llegaran a la costa. Sí, de eso se trata todo. ¿Cómo es mejor describir algo como esto? Podrías llamarlo un acorazado en tierra o un tanque en la arena. Bueno, vamos a echar un vistazo dentro de este acorazado búnker. Oh, ahí vamos, casi puedo entrar.
Esto es como una cápsula del tiempo aquí, ¿verdad? Realmente lo es. La arena ha soplado en los últimos 80 años, pero aún puedes sentir cómo habría sido estar aquí. Sí, ¿cuánto más profundo crees que habría sido? Creo, no soy tan alto, así que adivinaré 1 metro hacia abajo, bajo la arena. Sí, quiero decir, puedes pasar por una puerta. Mira esto, todavía tenemos los detalles en la puerta, los números originales aquí. 9227 o algo así. Si serviste aquí, es bastante sombrío, pero te da una idea de cómo era estar en uno de estos búnkeres, esperando una invasión aliada. Aún así, restos originales de pintura en la pared. ¿Es eso un amarillo, tal vez? Es increíble que esto fuera construido hace 80. Sí. Tú puedes conseguir los ganchos. Aguantan el tiempo, aunque esté oxidado. Sí. ¿Deberíamos pasar? Sí, hagámoslo. Oh, vaya, mencionaste que estarían encerrados en madera. Y todavía, tienes la madera aquí. Sí, puedes ver la calidad danesa con los clavos aquí después del diseño alemán. Diseño alemán, calidad danesa. Estos trabajadores fueron bien pagados, pero no terminaron el trabajo tan bien, ¿verdad? Así que hemos visto esta habitación desde afuera, esta ventana. ¿Es aquí donde se habría sentado un ametrallador? Sí, él se sentaría aquí y luego su asistente probablemente estaría donde tú estás ahora. Correcto, así que 2 personas en esta pequeña habitación. 365 días al año, llueva o haga sol. Sí, es como un submarino en la arena. Lo es, ¿verdad? Absolutamente diminuto. Cuidado con la cabeza. Buen consejo. Pese a Dorsch y Todt, para la fecha límite de mayo, solo el 30% de los 15.000 búnkeres que Hitler ordenó estaban completos. Hitler no aceptó el fracaso y Dorsch fue relevado de su cargo al final del mismo año. Fue reemplazado por un hombre que se había probado en batalla y un hombre que Hitler esperaba pudiera aportar esa experiencia al enorme proyecto del Muro Atlántico. El zorro del desierto. Mariscal de campo Rommel. Rommel fue nombrado comandante del Afrika Korps en 1941 y había presenciado de primera mano la capacidad de los aliados para plantar tropas en costas controladas por los nazis. Al asumir el cargo de Inspector General de las Defensas Occidentales en noviembre de 1943, inmediatamente realizó un recorrido a lo largo del Muro Atlántico para inspeccionar el trabajo que ya se había realizado y evaluar su efectividad en las próximas batallas. Rommel estaba lejos de estar impresionado. Sabía que la batalla por Europa se ganaría y perdería en estas playas, y los búnkeres y los hombres aquí estaban lejos de estar a la altura de la tarea. Así que Rommel se dispuso a la tarea de intentar mejorar estas defensas y hacerlas viables para la defensa de Europa. Albert Speer recordó una conversación particularmente directa entre Hitler y Rommel después de su recorrido por el Muro Atlántico. Fue crítico con el diseño de los búnkeres y dijo: Debemos repeler al enemigo en su primer sitio de desembarco. Las casamatas alrededor de los puertos no cumplen con su función. Solo barreras y obstáculos primitivos pero efectivos a lo largo de toda la costa pueden hacer que el desembarco sea tan difícil que nuestras contramedidas sean efectivas. Rommel continuó la construcción de búnkeres que Dorsch había comenzado el año anterior, pero en lugar de distribuirlos a lo largo de las playas, fueron organizados en Widerstandsnest, puntos de resistencia. Esto permitió que los búnkeres trabajaran en conjunto y concentraran su potencia de fuego. Y Rommel inició un proyecto masivo de llenar las playas de Europa con esas barreras primitivas que había mencionado previamente a Hitler. Los erizos checos y las puertas belgas asegurarían que los nazis dictaran dónde desembarcarían los aliados si querían entrar en Europa. Y los campos de minas serían colocados en áreas menos defendidas por búnkeres.
Solo en Dinamarca se plantaron más de 1,5 millones de minas. La costa atlántica se convertiría en una zona de exterminio para las fuerzas aliadas invasoras. Al final, Rommel tuvo menos de un año para implementar sus cambios. El 6 de junio de 1944, solo 7 meses después de convertirse en inspector general, los aliados lanzaron su intento de liberar Europa. El muro atlántico finalmente enfrentaría su prueba definitiva. Los aliados, por supuesto, invadirían en Normandía, donde búnkeres como este y casamatas proporcionarían algún nivel de defensa. Sin embargo, la abrumadora fuerza aliada eventualmente rompería las líneas. Esto sería un golpe fatal para Hitler y su Tercer Reich. El proyecto del muro atlántico estaba fatalmente defectuoso, su escala era demasiado grande, y a pesar de los esfuerzos de Rommel, la línea de defensa era simplemente demasiado delgada para resistir una invasión de la magnitud del día D. Después de más de 2 años en construcción, el muro fue perforado en menos de un día. Pero es importante recordar que los aliados también superaron en estrategia a los alemanes. No querían poner a prueba su flota de invasión contra ninguno de los puertos fuertemente defendidos, y en su lugar desarrollaron sus ingeniosos puertos Mulberry, lo que les permitió el lujo de encontrar sectores más ligeramente defendidos del muro atlántico para atacar. Sin embargo, en última instancia, la efectividad del muro solo podría probarse en batalla, y si fallaba, no había vuelta atrás. Los miles de hombres y armas que estaban aquí en Dinamarca y en Noruega, los Países Bajos y Bélgica, quedaron inútiles, fijos en hormigón y hacia Gran Bretaña. El muro atlántico falló en su propósito principal, proteger al Tercer Reich, pero a pesar de los mejores esfuerzos del hombre y la naturaleza, todavía se mantiene hoy como un monumento duradero a la Segunda Guerra Mundial. Justo antes del amanecer del 10 de mayo de 1940, la mayor concentración de vehículos motorizados en la historia rugió en Dinamarca. Después de meses de silencio, fue el comienzo de la invasión de Hitler al oeste. Lo que siguió fue devastador, una impresionante combinación de nuevas tácticas y nuevas tecnologías. Los generales de Hitler no solo lanzaron un ataque masivo en Europa Occidental, sino que iniciaron una nueva era en la historia de la guerra. Gran Bretaña y Francia quedaron tambaleándose. Raramente dos poderosas potencias imperiales han sido tan completamente derrotadas en tan poco tiempo. En 6 semanas, Francia firmó un armisticio humillante. El continente europeo estaba efectivamente en manos de los nazis. Y Gran Bretaña y su imperio se quedaron solos. Fueron 6 semanas que llevaron a la conquista de Europa Occidental. 6 semanas que moldearon el curso del siglo XX. Debo decirles ahora que no se ha recibido tal compromiso y que, en consecuencia, este país está en guerra con Alemania. En septiembre de 1939, Gran Bretaña, Francia y sus posesiones a través de los océanos declararon la guerra a Alemania en respuesta a la invasión de Polonia por parte de Hitler. A finales del mes, casi 150.000 hombres de la Fuerza Expedicionaria Británica, la BEF, habían desembarcado en Francia para reforzar el enorme ejército francés. Estas fuerzas francesas comenzaron a explorar la frontera occidental de Alemania, que estaba ligeramente defendida. Hitler estaba profundamente preocupado de que enfrentaría una guerra total, en 2 frentes. Pero las tácticas francesas anticuadas, que dependían cautelosamente de la cobertura de artillería pesada, ralentizaron cualquier invasión de Alemania a paso de tortuga. El ataque francés se detuvo, y con el rápido colapso de Polonia, las tropas francesas fueron retiradas mientras los refuerzos alemanes del este regresaban rápidamente al oeste.
Con la conquista de Polonia ahora completa, y con su acuerdo con Stalin en vigor, lo que significaba que no había amenaza desde el este, podía dirigir su atención hacia el oeste. Pero eso sería una propuesta muy diferente. Hitler estaba desesperado por evitar el destino que había encontrado Alemania en la Primera Guerra Mundial, quedando atrapado en una guerra de desgaste, estancamiento, trincheras que se extendían desde la costa del Canal hasta los Alpes suizos. Así que quería una victoria rápida y decisiva. Pero, ¿cómo podría lograr esto? Porque tenía menos tanques, armas y hombres que los aliados occidentales. Hitler y sus generales pasaron los meses de invierno en un febril ir y venir sobre la mejor manera de montar su ofensiva. El éxito de la campaña alemana contra Polonia el año anterior persuadió a Hitler a escuchar las exhortaciones de sus generales más agresivos, la mayoría defensores del nuevo Blitzkrieg. Lo que acordó fue uno de los planes operativos más atrevidos y poco ortodoxos en la historia militar. Directiva de Desplieg Fall Gelb. Caso amarillo. El plan contemplaba que los alemanes comenzaran su ataque por la misma ruta que sus padres habían tomado en 1914. Un gran barrido hacia abajo a través de Bélgica, buscando avanzar hacia Francia, a través del paso de Calais. Como en 1914, los alemanes esperaban que los aliados avanzaran a su encuentro en Flandes. Excepto que esta vez, una vez que los aliados hubieran comprometido sus mejores tropas en el norte, los alemanes lanzarían un ataque sorpresa masivo a través de una zona conocida como las Ardenas. Los alemanes sabían que los franceses creían que esta área era impenetrable para operaciones militares a gran escala, y por eso estaba solo ligeramente defendida. La poderosa línea Maginot terminaba a unos 20 kilómetros al este del sector, y los hombres en la línea eran mayores, divisiones de clase B, mal armados y mal preparados. Los comandantes alemanes querían que su punta de lanza blindada irrumpiera en Francia a través de esta frágil frontera, cruzara el río Mosa y avanzara con fuerza hasta el canal, siguiendo aproximadamente el río Somme. La velocidad de la acción atraparía a las fuerzas aliadas en un bolsillo que luego podría ser aplastado por las fuerzas alemanas en avance. Era un plan audaz. Era un plan arriesgado. Las Ardenas es una región empinada y montañosa, densamente boscosa, con caminos estrechos que serpentean a través de ella y profundos barrancos con ríos de rápido flujo en el fondo. No es un buen territorio para la Blitzkrieg, que implica dispersarse, rodear puntos fuertes y destruirlos. Si los aliados descubrieran que los alemanes se movían por allí, podrían convertir estas estrechas avenidas de avance en zonas de muerte con bombardeos aéreos y artillería. Pero también podría ser la tranquila puerta trasera hacia Francia. Era arriesgado. Hitler decidió intentarlo. Cuando el invierno se convirtió en primavera en 1940, el ejército alemán comenzó a reunir una vasta fuerza de ataque, justo a lo largo de la frontera alemana frente a los Países Bajos y Francia. Nunca se había visto algo así en la historia de la guerra. Los ejércitos alemanes estaban llenos de tanques modernos como el Panzer Mark III y IV, superados en número y armas por tanques franceses como el B-1. Lo que les faltaba en potencia de fuego lo compensaban con mejor velocidad, óptica y comunicaciones. Estos serían decisivos si el Fall Gelb triunfara. Los aliados ahora sabían que una invasión del oeste era una cuestión de cuándo, no de si. Los planificadores franceses habían discutido durante mucho tiempo la mejor manera de defenderse de un futuro ataque alemán. Para 1939, las discusiones eran el Plan Dyle. Los aliados se atrincherarían en el río Dyle, Bélgica. Este plan permitía que las tropas británicas, francesas y belgas se unieran con las fuerzas amigas holandesas y defendieran juntas contra la ruta más probable de invasión alemana. El mayor problema que enfrentaban Francia y Gran Bretaña, sin embargo, era la estricta neutralidad de Bélgica y los Países Bajos. Este plan dependía de la cooperación total, pero hasta que la Alemania nazi invadió y los belgas y holandeses pidieron apoyo, las masas de tropas británicas y francesas no podían hacer nada más que esperar en las fronteras francesas. La sólida defensa del Dyle no se pudo preparar antes de la invasión.
y las tropas francesas y británicas tendrían que apresurarse para atrincherarse. Justo antes del amanecer del 10 de mayo de 1940, cientos de bombarderos alemanes despegaron de pistas de aterrizaje en toda la Alemania occidental. Su objetivo eran puntos estratégicos vitales, cabeceras de ferrocarril, fortalezas, en Holanda, Francia y Bélgica. Se lanzaron paracaidistas para asegurar puntos importantes y un enjambre de cazas se elevó para impedir que los observadores aliados miraran hacia abajo sobre una vasta columna de blindados que se dirigía a través de Luxemburgo hacia las Ardenas. En 1940 se nos encargó para romper la línea Maginot en Sedan. En la punta de esa lanza particular estaba el 19º cuerpo blindado del general Heinz Guderian, con 745 vehículos blindados de combate. Apoyados por bombardeos en picado Stuka, que actuarían como artillería aérea, manteniéndose cerca de los tanques de vanguardia y entregando 250 kilos de bombas de alto explosivo a cualquier fortaleza enemiga. Detrás de ellos había más de 41.000 otros vehículos trayendo hombres y suministros para el ejército en avance. Enfrentándose a este formidable oponente, había dos ejércitos franceses de infantería en este frente. En su mayoría estaban mal preparados y mal equipados. Se suponía que este era un sector tranquilo. Tenían alrededor de 250 tanques, pero estaban distribuidos en pequeños grupos a lo largo de un frente de 60 millas para apoyar a la infantería, lo que los hacía francamente inútiles. Dentro de las primeras 4 horas del inicio de la invasión, Luxemburgo había sido inundado y los rápidos coches blindados de Guderian ya estaban entrando en Bélgica. El principal freno al ritmo del avance eran solo las carreteras estrechas y el gran volumen de tráfico. Después de 24 horas, había una fila de vehículos que se extendía por 120 millas y algunas unidades aún no habían salido de Alemania. La Luftwaffe mantenía una vigilancia cuidadosa en los cielos, pero algunos aviones de reconocimiento aliados lograron pasar e informaron actividad en las Ardenas, lo cual el alto mando aliado desestimó como una finta. Por ahora, el Vollgelb estaba funcionando. En la mañana del 12 de mayo, 48 horas desde el inicio del ataque, la resistencia aliada en el pueblo de Bouillon, en la frontera franco-belga, colapsó. El informe dice que la infantería eran treintañeros gordos y flácidos con disciplina laxa. Colapsaron y huyeron cuando los vehículos blindados alemanes se acercaron por la retaguardia. En el norte, el ejército holandés estaba librando una desesperada acción de retaguardia mientras los alemanes barrían el país. Y en Bélgica, el fuerte Eben Emael era una de las fortalezas más modernas de Europa. Y sin embargo, cayó ante los nazis. Los británicos y franceses necesitaban que los belgas contuvieran a los alemanes durante varias semanas, para que Dail actúe. 2 días después del ataque, el plan aliado para la defensa ya estaba en jirones. Al caer la noche, los elementos principales alemanes tomaban posición en el río Mosa. El general Rommel estaba en Dinant y algunos de sus hombres cruzaron sigilosamente una sud para ganar terreno en el otro lado. Al sur, el general Guderian estaba en Sedan. Frente a él, los franceses trajeron desesperadamente tropas para reforzar la división de clase B que estaba en su lugar. Esperaban que los alemanes no estuvieran listos para atacar a través del río durante varios días, mientras esperaban que sus cañones pesados fueran arrastrados a su lugar. Eso era un pensamiento ilusorio. A las 10 en punto, todo el poder del Blitzkrieg alemán se desató contra los defensores franceses en Sedan. Primero vinieron 90 bombas Stuka, atacaron posiciones de artillería. Luego, los bombarderos horizontales Dornier llegaron para atacar cualquier defensa francesa que pudieran encontrar. Se unieron más Stukas, que descendieron del cielo aullando, sus sirenas aterrorizando a los defensores abajo, lloviendo bombas y balas sobre posiciones individuales. Fue la mayor concentración de poder aéreo alemán.
en la invasión del oeste hasta ese momento. A las 4 de la tarde, ingenieros de combate alemanes arrastraron sus pesadas balsas hasta la orilla y comenzaron a remar cruzando el río. Increíblemente, solo se reportaron 56 bajas francesas como resultado del bombardeo y la mayoría de los búnkeres seguían funcionando. Pero las comunicaciones fueron destrozadas, así como el ánimo de los defensores, y muchos huyeron antes de que el asalto terrestre alemán los alcanzara. Hubo algunos focos de resistencia, pero fueron rápidamente eliminados. La línea defensiva en el Mosa fue rota. Se colocaron puentes de pontones a través del río y las tropas alemanas cruzaron listas para desbaratar cualquier contraataque francés. A pesar de algunos focos de resistencia, los franceses fueron superados. La derrota se convirtió en desbandada cuando muchos de sus soldados arrojaron sus armas y huyeron. El 14 de mayo resultaría ser un día particularmente oscuro para los aliados. La Luftwaffe lanzó un devastador bombardeo sobre la ciudad holandesa de Rotterdam y efectivamente la arrasó. Temiendo una mayor pérdida de vidas civiles si la guerra continuaba, el gobierno holandés capituló. El flanco norte de las defensas aliadas había colapsado. Para entonces, los aliados se estaban retirando a lo largo de la línea, y Hitler en esta etapa se preocupó de que las tropas alemanas avanzaran demasiado rápido. Podrían quedar sobreextendidas y vulnerables a un contraataque. Ordenó que redujeran la velocidad. Pero Guderian estaba seguro de que podía percibir el colapso total de los aliados occidentales. Así que, a través de un poco de engaño y una especie de interpretación artística de las órdenes de Hitler, siguió empujando a sus hombres tan fuerte como pudo hacia el Canal de la Mancha. Fue el comienzo de la ruptura. El 15 de mayo de 1940, el nuevo primer ministro británico Winston Churchill recibió una llamada del primer ministro francés, Paul Reynaud. Él dijo: "Estamos derrotados. Estamos vencidos. Hemos perdido la batalla." Churchill intentó desesperadamente animar a su homólogo, recordándole la defensa de París en 1914, cuando todo parecía perdido. Sin embargo, Churchill, que había sido primer ministro por solo 5 días, tomó la decisión de ir a Francia lo antes posible. El 16 de mayo, Churchill voló a París para reunirse con Reynaud y altos comandantes franceses, como el general Maurice Gamelin. Churchill se dio cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. Los franceses estaban quemando sus papeles y preparándose para huir de París. Churchill le dijo a Gamelin: ¿dónde está su reserva estratégica? Gamelin respondió: Aukune. No hay ninguna. Churchill lo describió más tarde como uno de los momentos más impactantes de su vida. Churchill preguntó dónde lanzarían los aliados un contraataque. Recibió la respuesta: inferioridad numérica, inferioridad de equipo, inferioridad de métodos. Los franceses desplegaron sus mejores unidades en el norte contra el avance alemán hacia Bélgica. Ahora estaban a cientos de millas del golpe de martillo de Guderian a través de las Ardenas e incapaces de hacer algo sobre la ruptura alemana. Charles de Gaulle, al mando de la 4ª División Blindada francesa, tuvo cierto éxito al usar sus tanques como una unidad concentrada, lo que hizo que el avance alemán se ralentizara. Pero finalmente, él también sería abrumado. Para el 19 de mayo, los alemanes estaban en movimiento nuevamente. Rompieron a través de 2 divisiones del ejército territorial británico bastante débiles en el Somme, y al día siguiente, la unidad de reconocimiento de la 2ª División Panzer llegó a Noyelles-sur-Mer. El ejército alemán estaba en la costa del canal. El lazo se estaba apretando alrededor del cuello de los británicos y franceses. Los aliados estaban ahora en desorden. Estaban desesperados por salir del bolsillo que los alemanes habían creado, pero las comunicaciones entre las naciones se estaban rompiendo. Los franceses atacaron en Cambrai. Los británicos, sin saberlo, atacaron en Arras.
A pesar de algunos éxitos iniciales, ellos también fueron incapaces de romper las líneas alemanas. El 23 de mayo, Lord Gort, jefe de la Fuerza Expedicionaria Británica en Francia, ordenó una retirada de Arras y tomaron la decisión de dirigirse a los puertos del canal. Necesitaban escapar. Para las tropas británicas atrapadas en este enclave, ahora era una cuestión de supervivencia. Guderian seguía actuando en contra del espíritu de las órdenes que recibía de sus superiores. Le decían que redujera la velocidad, pero él podía sentir que la derrota británica era inminente. Quería intentar rodear, quizás capturar intacta a toda la BEF. El 25 de mayo cayó Boulogne. Al día siguiente, el 26, fue el turno de Calais. Todos los esfuerzos británicos ahora estaban dirigidos a proteger los últimos puertos del canal. En la noche del 26 de mayo, Winston Churchill ordenó la evacuación de la BEF de Europa utilizando el puerto de Dunkerque. Fue el inicio de la Operación Dinamo. Durante una semana, los aliados se concentraron en el área alrededor de Dunkerque. Cientos de miles de hombres de la BEF y del ejército francés bajaron a las playas y fueron recogidos por embarcaciones de todo tipo. Vapores del Támesis, barcos de recreo y transbordadores, que habían atendido el llamado de la Marina Real para llevar a los hombres de regreso a la seguridad de Inglaterra. Churchill y el alto mando británico esperaban poder evacuar alrededor de 45.000 hombres del puerto. Pero los esfuerzos sacrificados de las tropas francesas, británicas y belgas para frenar el avance alemán y los heroicos esfuerzos de la Marina Real significaron que casi 350.000 hombres fueron salvados. Fue una retirada humillante para los aliados. Bélgica se vio obligada a rendirse. Los británicos y franceses que lograron escapar tuvieron que dejar atrás la mayor parte de su equipo: armas, municiones, suministros y vehículos. Y cientos de miles de hombres, incluyendo las mejores unidades francesas, habían sido asesinados o fueron capturados por los alemanes. Una vez que los focos en la costa del canal fueron eliminados, los alemanes pudieron centrar su atención al resto del ejército francés. A esta fase la llamaron Fall Rot, caso rojo. El general Weygand no creía que pudiera igualar al ejército alemán a lo largo de toda la línea, así que decidió convertir pueblos y aldeas en puntos fuertes individuales, como rompeolas, con la esperanza de ralentizar el avance alemán. El uso francés de su armamento mejoró lentamente. Esta vez pudieron frenar a los alemanes, pero fue el ataque combinado de los alemanes, incluyendo su Luftwaffe, lo que simplemente sobrepasó la capacidad francesa de resistirlos. El 10 de junio, París fue declarada ciudad abierta. Y el 14, el ejército alemán marchó hacia la capital francesa. El ejército alemán siguió avanzando, rodeando las fortalezas de la línea Maginot, provocando su rendición y avanzando cada vez más al sur de Francia. El 16 de junio, el primer ministro francés Paul Reynaud renunció a su cargo. Fue reemplazado por el mariscal Philippe Pétain. Inmediatamente anunció su intención de firmar un armisticio con los alemanes. Tan pronto como escuchó que el gobierno francés quería un armisticio, Hitler supo que los arrastraría al bosque de Compiègne, donde en noviembre de 1918 el exhausto ejército alemán había acordado el armisticio que había terminado, con la lucha en la Primera Guerra Mundial. De hecho, fue un paso más allá. Obligó a la delegación francesa a entrar en el mismo vagón de tren, en el que los alemanes habían firmado ese documento fatídico. Los franceses estuvieron de acuerdo y firmaron. La lucha terminó en la mañana del 25 de junio, 1940. La caída de Francia fue completa. Francia fue dividida en dos, con el norte ocupado y la llamada zona libre de la Francia de Vichy en el sur. Y lo que ahora comenzaba eran 4 años aterradores mientras el pueblo francés tenía que sobrevivir bajo el yugo del nazismo.
Para finales de junio, Gran Bretaña y su imperio estaban solos contra la Alemania nazi. Solo sería cuestión de tiempo, antes de que el pueblo británico en comunidades de todo el país sintiera el poderío del asalto alemán. Como dijo Winston Churchill en su famoso discurso de su mejor hora: lo que el general Weygand llamó la batalla de Francia ha terminado. Espero que la batalla de Gran Bretaña esté a punto de comenzar. Es 1940 y la primera batalla aérea real del mundo se está librando en los cielos del Reino Unido. Esto es la batalla de Inglaterra, en la que la Real Fuerza Aérea lucharía triunfalmente contra la amenaza de la Luftwaffe alemana. El éxito de nuestros pilotos no es automático. Su habilidad y la calidad de nuestros aviones se han combinado brillantemente para desarrollar ciertas tácticas exitosas. Detrás de los valientes pilotos y la tecnología pionera, se encuentra un arma secreta a menudo olvidada. Un sistema que fue desarrollado por la RAF aquí en Bentley Priory, en el norte de Londres. Fue este sistema el que entregaría esa victoria decisiva. Para saber más del sistema que ganó la batalla, vine a ver al historiador Stephen Bungay. Stephen, ¿cómo estás? Dan, hola, bien. Estamos aquí. Hurricane, caza, Bentley Priory. Este es el lugar para venir y hablar sobre la batalla. Este es el lugar para estar en agosto, 80 años después. Sí, absolutamente. Porque en aquel verano de 1940, quiero decir esto, bueno, hablaremos más sobre ello adentro, pero este era el centro absoluto del esfuerzo de Gran Bretaña contra la Luftwaffe. Absolutamente, este era el cuartel general del mando de caza. Hermoso edificio, como ves, con una larga e ilustre historia. Fue una escuela de niñas en un momento dado. Pero en 1936 fue adquirido por la Real Fuerza Aérea para un nuevo propósito. Y en julio de ese año, un hombre bastante alto, de aspecto sombrío, vestido con ropa de civil y un sombrero bombín, entró y fue detenido por un sargento llamado Thwaite, quien le preguntó qué estaba haciendo allí. Y él dijo: mi nombre es Dowding, soy el comandante en jefe. ¿Puedo echar un vistazo, por favor? Desde ese momento, durante los siguientes 5 años, lideró un grupo de cientos de personas que trabajaron en la creación del primer sistema de defensa aérea integrado del mundo, que es la clave de nuestra victoria en la batalla de Gran Bretaña. Bueno, hablemos del verano de 1940, hace 80 años, mientras estamos aquí parados ahora. Derrota catastrófica en Europa. Eso lleva a esta batalla decisiva. Sí, claro. En mayo de 1940, Alemania invade Francia, donde está el BEFE, y lo vence en menos de 6 semanas. Es un tremendo shock para nosotros y los franceses, pero también una gran sorpresa para los alemanes. Y de repente se encuentran alineados a lo largo de la costa del canal, con solo un enemigo restante: Gran Bretaña. Ahora, Hitler nunca quiso la guerra con Gran Bretaña en absoluto. Lo escribió tan temprano como en Mein Kampf. Dice que los dos aliados naturales de Alemania son Italia y Gran Bretaña. Gran Bretaña es una potencia marítima global. Alemania es una potencia terrestre continental. Ambos odiamos a los comunistas. Dividiremos las cosas. Todo lo que quería de nosotros era que le diéramos, como dice la frase, carta blanca en el este para tratar con los soviéticos. Y dijimos que no. Y él no podía entender por qué. Y creía que podía hacer que los británicos entraran en razón. Y curiosamente, había varios políticos británicos que estaban de acuerdo con él. Era inútil continuar con la guerra. Sobre todo, Lord Halifax, quien era el ministro de Asuntos Exteriores en ese momento, la mayoría de los oficiales extranjeros querían hacer la paz. Churchill dijo que no, con gran apoyo del Partido Laborista. Pero era una situación incierta sobre si seguiríamos en ella o no. Churchill unió a la nación, dejando a los alemanes pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer con ellos ahora? Y básicamente tenían 2 opciones. Pueden aislar a Gran Bretaña y llevar a cabo un asedio. Ahora eso es bastante difícil. No están realmente equipados para ello. Necesitarían construir un montón de submarinos, cerrar las rutas marítimas. Probablemente tendrían que hacer algo en el Medio Oriente para cortar nuestro suministro de petróleo. Y va a tomar un montón de tiempo. Y Hitler es un hombre con mucha prisa. Están preocupados de que los soviéticos puedan atacarlos si no lo hacen primero. El otro es rápido. Toma una decisión. O haces la paz, los británicos no están jugando el juego, o amenazas con invadirlos. Es algo muy difícil de lograr.
De hecho, desde un punto de vista marítimo parece bastante desesperado. Pero hay una condición previa que debe cumplirse bajo cualquier circunstancia. La Luftwaffe tiene que obtener la superioridad aérea. De lo contrario, la invasión y el asedio en realidad están fuera de la mesa. Y así comienza, en un lento aumento en los meses de junio y julio, lo que hoy llamamos la Batalla de Inglaterra, y todos la conocemos como una batalla aérea. Pero en ese momento no estaba claro que iba a ser solo una batalla aérea. En realidad fue una batalla sobre las decisiones estratégicas vitales de la guerra. ¿Contra quién va a luchar Alemania? ¿Será solo contra la Unión Soviética o seguirá involucrado Occidente? A menudo piensas eso sobre la llamada Batalla de Inglaterra, porque en realidad fue la fase 1 diseñada de este esfuerzo estratégico mucho mayor, pero nunca hubo una fase 2. Correcto. Es que estos individuos le pusieron fin a eso. Quiero decir, a menudo se dice que eso nos salvó de la invasión. Nunca sabremos si los alemanes habrían invadido o no, incluso si hubieran obtenido superioridad aérea. Francamente, los planes, la Operación León Marino, están todos dispuestos a ser sobre el mayor desastre militar en la historia alemana. Probablemente habría habido una masacre naval en el estrecho de Dover, pero ese no era realmente el problema. El problema era, íbamos a continuar en la guerra, y si hubieran ganado y hubieran podido amenazar a Londres con bombardeos continuos contra los cuales no podríamos hacer absolutamente nada, había un lobby de paz muy fuerte en la Cámara de los Comunes que se habría levantado y le habría dicho a Churchill, mira, lo has intentado mucho, bien hecho, pero hay que hacer las paces. No podemos someter a la gente así. Es el resultado más probable de perder, lo que sea que eso signifique. Y aquí es donde sucedió todo. Bueno, una buena parte sucedió, sí. Este es el cuartel general del mando de caza. Y una de las cosas clave que sucedieron aquí fue procesar la información que llegaba del radar. Pero la forma en que funcionaba es absolutamente brillante. Conceptualmente muy adelantado a su tiempo, este sistema es de hecho el ancestro de Internet que conocemos hoy. Pero vamos a hablar de eso adentro. Algo espartano, ¿no? Bueno, aquí estamos. Esta es la sede de Dowding, su oficina, sus teléfonos. Lo emocionante de este espacio es, él construyó y diseñó este sistema y luego lo operó todo desde aquí, desde este escritorio. Sí, bueno, él hizo grandes llamadas, supongo. Se mantuvo al margen de las operaciones diarias. Se aseguró de que estuvieran funcionando correctamente. Su trabajo principal en el verano de 1940 era asegurarse de que el mando de caza estuviera adecuadamente abastecido, obteniendo pilotos de otros lugares del mando de entrenamiento, acelerando las unidades de entrenamiento para proporcionarlos, asegurándose de que la producción y el suministro de aviones funcionaran, pero realmente no eran un problema. Y luego trabajando en nuevos problemas, así que él estaba, por así decirlo, pensando en la próxima batalla mientras otras personas luchaban en esta. Y pasó una cantidad desmesurada de tiempo en la defensa aérea nocturna y resolviendo cómo hacerlo, porque en ese momento, en el verano de 1940, estábamos indefensos por la noche. No teníamos absolutamente nada. Estás bromeando, en pleno apogeo de la batalla de Inglaterra. Dowding pensaba en el siguiente. Sí, el que estaba por venir. De hecho, escribió una carta que distribuyó por todo el mando de caza a sus chicos de combate, como él los llamaba, diciendo, ya sabes, no me verán mucho en los próximos meses, pero mis pensamientos siempre estarán con ustedes. Y estoy trabajando en otras cosas para ayudarles. Así que ya sabes, pasamos a Keith Park, por así decirlo, a sus subordinados. Bien, bueno, vamos a retroceder. Está sentado aquí a finales de los años 1930. Está garabateando, está escribiendo a máquina. ¿Cuáles son las decisiones que toma y cómo ganan la batalla de Inglaterra? Bien, bueno, sus principales decisiones en ese momento, se trata realmente de juntar todo el sistema. Tiene comités científicos trabajando. Tiene que resolver asuntos relacionados con el armamento de aeronaves. Comenzó su tiempo en investigación y desarrollo, así que mucho de ello se trataba de gestionar expertos técnicos y unir todo de tal manera que todo funcionara. Tuvo que trabajar con organizaciones civiles como la Oficina de Correos, que en ese momento contenía lo que ahora conocemos como BT también. Se tendieron miles y miles de millas de cable telefónico. Había que llevar energía a las salas de operaciones en todo el país.
y había que asegurarse de que la red nacional no se desmoronara. Fue un buen trabajo que tuviéramos una red nacional en realidad, porque muchos países no la tenían redes regionales. Sin la red nacional, muy difícil decir si todo podría haber funcionado o no. Él estaba encargando a personas construir búnkeres subterráneos, blindó este lugar y puso la sala de filtros allí abajo. Lidió con muchísimas cosas, trató con aerolíneas. Hablo con Supermarine, los fabricantes del Spitfire. Él estuvo involucrado en todo eso, en la especificación que llevó al Spitfire y al Hurricane en cuántas armas iban a tener. Él fue parte de esa decisión de las 8 armas y, sin embargo, al mismo tiempo tiene esta visión de cómo todo esto puede funcionar. Así que al mismo tiempo es muy inusual encontrar esto en una sola persona. Es muy orientado a los detalles y muy práctico y muy visionario y muy conceptual. Usualmente encuentras que las personas son una cosa o la otra, y él era ambas. Esa era la característica de su genialidad. Y luego, por supuesto, cuando llega la amenaza, tiene que averiguar cómo lidiar con eso. Así que tiene todos estos recursos. ¿Cómo va a desplegarlos? Y eso se reduce a estrategia. Ahora, lo que haces como defensor va a depender de lo que haga el otro. Entonces, ¿qué están tratando de hacer los alemanes? Bueno, el problema que tienen es que nunca realmente tomaron una decisión. Entonces, vamos a cortar a Inglaterra y sitiar. ¿Buscamos decisión política? ¿O vamos a prepararnos para una invasión? La estrategia del mando de casas era muy clara. Podrías formularlo diciendo que Dowding y Park, juntos, dijeron: vamos a derrotar cada incursión seria para negar al enemigo la superioridad aérea. Simplemente vamos a imponer un costo en cada incursión en el espacio aéreo británico con bombarderos que puedan causar daño. Envía casas, está bien. Pueden quemar gasolina a 9.144 metros sobre Kent si quieren y luego volver a casa. Los dejaremos. Quieren que subamos y luchemos grandes batallas aéreas con sus 109. No vamos a jugar su juego, vamos a obligarlos a jugar el nuestro. Lanza un bombardero y habrá Spitfires y Hurricanes. Pero dejas a los cazas en paz. Y siguen adelante. La idea es que mantengas la capacidad de seguir adelante, hagan lo que hagan, indefinidamente. Así conservas tu propia fuerza. Y eventualmente el otro grupo se dará cuenta de que no están logrando nada y se rendirán. Había una idea alternativa, que era intentar participar en grandes batallas aéreas, para infligir grandes bajas. Pero eso es exactamente lo que la Luftwaffe quería que hiciéramos. Y las grandes batallas aéreas en realidad no causan un alto porcentaje de bajas, solo son muy confusas. No existe tal cosa como una decisión en una batalla aérea, siempre es desgaste. Así que la claridad de ese mensaje se filtró directamente en la forma en que llevaban a cabo las operaciones. Dowding sabía que coordinar esta defensa necesitaría un nuevo tipo de sistema de mando. El núcleo de ese sistema estaba en Bentley Priory. Entonces, esto es una especie de reconstrucción, ¿verdad? Sí, así es. Entonces esto es mostrando el tipo de cosas que solían suceder abajo en la sala de filtros. Si sabes qué es eso, tienes que hacerte una idea de para qué fue diseñado este sistema. Los militares lo llamarían un sistema C3, comando, control y comunicaciones, pero puedes considerarlo básicamente como un sistema de procesamiento de información y comunicaciones. Así que este es el sistema Dowding. Y consta de 5 elementos. El primer elemento es el sistema de recopilación de información, que proviene de las estaciones de radar en el exterior y el núcleo de observadores. Esa información se introduce aquí, así que el cuartel general, el mando de caza, es el procesador de información. Y lo clave es la sala de filtrado, así que está determinando qué significan todos estos destellos en el radar, cuántas incursiones hay, porque diferentes estaciones de radar detectan la misma incursión, a qué altura están volando. Eso era una de las cosas más difíciles de estimar, así como su fuerza y su trayectoria, hacia dónde se dirigían. Y todo está dispuesto en la mesa de trazado aquí. Ya conocemos bien el control aéreo y la pantalla. Este es el primer gran sistema de gestión del espacio aéreo. Así que aquí en el cuartel general pudieron combinar todas las diferentes fuentes de información en una imagen detallada de todo el ataque enemigo. Lo que realmente sorprende es lo que sucede a continuación. No toman decisiones sobre qué hacer con las incursiones. Transmiten la información a los 4 grupos. Los grupos deciden qué aviones llevar contra qué incursión, cuándo y con qué fuerza,
Y debido a que tienen demasiados aviones para manejar por sí mismos, esa información se pasa a las estaciones de sector, cada una de las cuales tiene alrededor de 3 escuadrones. Y son ellos los que tocan la campana para correr como locos y subir allí. Y por lo tanto, se comunican con el quinto elemento, que son los Spitfires y Hurricanes en sí mismos y los pilotos en los escuadrones. Ellos forman la punta de la lanza, pero es la fuerza del asta de la lanza lo que hace que la punta sea tan mortal. Así que es fascinante porque la pista debería estar en el título. Estamos aquí en el cuartel general de combate, pero no mandan mucho. En realidad, no están haciendo ningún mando en absoluto. Están procesando información. El mando se está llevando a cabo aquí en el grupo. El mando está dando dirección, diciendo a la gente qué hacer. La estrategia general, derrotar cada incursión seria para negar la superioridad aérea, ya ha sido fijada. Está en la mente de todos. Eso viene de Dowding, luego se detiene, no interfiere. Y luego, si consideras la cantidad de cosas que hay que hacer, quiero decir, cuando estás controlando escuadrones, tienes que saber dónde están tus chicos. Así que tenían otro sistema llamado Pipsqueak, que está enviando información de regreso aquí que tiene que ser procesada en otra frecuencia. Y luego tienen el sistema IFF, el sistema de identificación de amigo o enemigo, funcionando para ellos también. ¿Te imaginas tratando de conseguir todo eso a nivel nacional en esta sala? Olvídalo. Parte del genio de este sistema es que reconoce qué trabajo necesita ser realizado por quién. Todos saben exactamente cuál es su papel. No interfieren entre sí, confían el uno en el otro, pero todos trabajan con un entendimiento común y compartido de lo que está sucediendo. Y eso, tengo que decir, es clave para la efectividad operativa en cualquier organización empresarial hoy en día, tanto como lo fue para ellos. Y hay muchos de ellos que podrían aprender muchas lecciones de esto. Cuando suena la alarma, no se pierde ni un segundo. Dar a los escuadrones individuales la libertad y la información para tomar sus propias decisiones fue una ruptura radical, con la forma muy jerárquica en que se habían organizado las campañas militares en el pasado. Este fue un nuevo enfoque adecuado para una nueva era. Durante gran parte de la historia militar, piensas en Napoleón en Rusia. El problema es la completa falta de información. No tienes idea de lo que está haciendo tu enemigo. Ahora, estamos entrando en un mundo muy moderno, que todos conocemos muy bien hoy en día. Tenemos demasiada información saliendo. Había cierta incertidumbre en torno a la información. La parte más dudosa de la información era la altura. Difícil de calcular. Los pilotos lo sabían. Subían a 18,000 si les pedían 15. Por seguridad, querían estar arriba. Y hubo intercepciones fallidas por eso, porque subían demasiado alto. Pero en general les daba una vista vívida, en tiempo real del campo de batalla, que es algo que un comandante nunca había tenido antes. Estoy tan impresionado por todo esto, estando conectado por líneas telefónicas, y has señalado en tus libros que era casi imposible destruir esta red. Entonces, si piensas en un sistema tradicional de mando y control que se usó en la Primera Guerra Mundial, tienes una línea telefónica desde el brigadier hasta el cuartel general del batallón en la línea del frente. Al minuto siguiente cae un proyectil y corta la línea. Muertos. Están aislados. El mando y control ya no es posible. Sin embargo, si cortas un trozo de una red, la información fluye alrededor del agujero. Así que incluso si lograste eliminar una de las salas de operaciones a nivel de sector, entonces la información fluía alrededor de ella. Así que en una ocasión, Biggin Hill se cayó por una tarde. Entonces Kenly y Hornchurch tomaron el control de los escuadrones. Los alemanes no notaron nada. Como el Internet de hoy, la red de información de Dowding era altamente resistente a los ataques y su sistema demostró ser devastadoramente efectivo. Los cazas británicos estaban siendo utilizados de manera tan eficiente que era casi como si tuvieran el doble de aviones, dándoles la ventaja sobre la Luftwaffe. Las batallas aéreas sobre Gran Bretaña son generalmente cortas y suelen terminar de la misma manera. Los nazis o bien huyen a casa o son derribados. Stephen, lo que encuentro tan inspirador del sistema Dowding es que es un ingenioso, complicado, tecnocrático enfoque, pero en el extremo más agudo. Hay jóvenes increíblemente valientes sudando, luchando, muriendo y sangrando. Los chicos de combate, sí, absolutamente. Y tuve el privilegio de conocer a algunos de ellos. Sin duda eran tipos notables, pero
Una de las cosas que me impactó realmente fue su modestia, en el sentido de que, quiero decir, iba en contra del espíritu del mando de casas, presumir, por así decirlo, alardear. Era como lo opuesto a perfilarse en Facebook hoy en día. Y todos lo minimizaron porque entendieron que eran parte de un todo más grande. ¿Cómo lograste hacerlo? Bueno, solo estaba haciendo mi trabajo. Uno de los chicos que conocí primero fue este tipo aquí. Ese es un retrato de él de esa época. Él era Bob Doe. Él cuenta su historia de ser el peor piloto del escuadrón. Dijo, yo era el peor piloto del escuadrón. No me gustaba estar boca abajo, dijo, pero llegó el 13 de agosto y él estaba allí en el grupo de tanques. El campo de aviación fue bombardeado y luego salieron. Y yo dije, entonces, ¿qué te convenció para despegar? Él dijo, bueno, sabía que iba a morir. Dijo que tenía más miedo de que me consideraran un cobarde. Así que despegó y se mantuvo junto a su líder. Y él regresó, habiendo derribado 2 de los 110. Es uno de los muchos que me dijeron que odia que lo consideren un héroe. Tiene razón debido al sistema Dowding. Tiene razón en que él fue, obviamente, increíblemente valiente, tenaz, preciso, pero fue puesto en el equipo adecuado, en el lugar correcto por un gran sistema, mientras que, por supuesto, los alemanes eran adoradores de héroes. Era un sistema heroico. El único alemán que tuve la oportunidad de conocer fue Ulrich Steinhilper, que voló en JG-52 y antes de la guerra estaba en la misma unidad que Adolf Galland. Y para no ponerle demasiada importancia, odiaba a Galland a muerte. Era sádico. Solía atar a su perro frente a la estufa encendida para torturarlo durante el invierno, aparentemente. Y arrogante, y solo se preocupaba por sí mismo. Es lo que los pilotos de combate llamaban una prima donna. Ases alemanes como Adolf Galland eran individualistas que frecuentemente desobedecían órdenes en busca de su propio conteo personal de bajas. Ni siquiera querían radios en sus aviones, decían que añadiría peso. Y no querían que nadie en tierra les dijera qué hacer. Así que no se podía tener un ethos más diferente. Es esta mentalidad de héroe guerrero que tenían lo que fue parte de la razón de su caída. Estos tipos no se preocupaban tanto, excepto por algunos de ellos, algunos sí lo hacían. La mayoría de ellos no se preocupaban tanto por sus puntuaciones individuales, mientras que eso era todo lo que parecía importar a algunos de los pilotos alemanes, algunos de los ases. Y por supuesto también era, en muchos sentidos, una meritocracia. Quiero decir, esa es una figura famosa allá arriba. Ese es Ginger Lacy. Ahora, Ginger era hijo de, creo, un carnicero de Yorkshire y era un piloto sargento. Y volaba con el escuadrón 501, pero era el mejor piloto del escuadrón. Y una vez que estaban en el aire, lo seguían. En tierra tenían un comedor separado para los sargentos. No se suponía que debían mezclarse con los oficiales. Oficiales y caballeros, ya sabes, no se mezclan con carniceros, sargentos de Yorkshire. Pero en el aire era meritocrático. Y por supuesto fue ascendido después. Así que gradualmente estas distinciones de clase se desvanecieron, pero eran muy fuertes, por supuesto, al principio. Último pensamiento, rodeado aquí por las imágenes de algunos de los más famosos de los pocos. ¿Qué significó esta victoria? ¿Qué significó la batalla de Inglaterra? Bueno, la batalla de Inglaterra, se dice a menudo, la victoria previno la invasión. Ciertamente puso el sello a la invasión porque era necesaria, pero no es una condición suficiente para que la invasión tenga lugar. Creo que la Marina alemana respiró aliviada cuando se pospuso. Pero creo que lo más importante fue que fortaleció la posición de Churchill en el Parlamento. Después de la batalla de Inglaterra, la posición de Churchill era prácticamente intocable. Hubo un par de votaciones de censura más tarde en la guerra porque ésta siguió yendo de mal en peor, pero fueron derrotados muy fácilmente. Y eso significaba que íbamos a seguir luchando. También fue la primera vez que Hitler realmente sufrió un revés. Pretendieron que no lo habían hecho, pero estaba bastante claro para todos que finalmente encontraron su igual. Y tuvo un efecto importante en los Estados Unidos. Explotamos su valor propagandístico en los Estados Unidos, en particular por todo lo que valía, porque uno de los principales pilares de la gran estrategia de Churchill era involucrar a los Estados Unidos. Sabía que con EU
De nuestro lado era cuestión de tiempo, así que usó esto. Obtuvo una gran cantidad de simpatía, especialmente el Blitz recibió mucha simpatía, los informes de Ed Munro y demás se difundieron por todo Estados Unidos. Y si hay un momento en el tiempo, si me pidieran señalar el momento en que Alemania perdió la guerra, sorprendería a todos diciendo que fue julio de 1940, porque fue entonces cuando decidieron atacar a Rusia, sin haber asegurado su retaguardia, derrotando o llegando a un acuerdo con Gran Bretaña. Eso significa que estarían en una guerra de dos frentes y todos los generales en Alemania sabían que una guerra de dos frentes era una guerra que Alemania iba a perder, y entraron en ella. Gracias al sistema Dowding y los incansables esfuerzos de aquellos en el aire y en tierra, Gran Bretaña mantuvo el dominio de sus cielos. Y el 17 de septiembre de 1940, Hitler dio la orden de suspender los planes de invasión, hasta nuevo aviso. Los londinenses recibieron varias advertencias de ataques aéreos sobre esto y se lanzaron bombas en los suburbios, pero los ataques principales fueron repelidos con enormes pérdidas para el enemigo. Se están recuperando aquí miles de libras en chatarra y eventualmente los bombarderos nazis pueden regresar a Alemania en una forma que los alemanes no apreciarán. De todos modos, ahí está el cementerio del primer Blitzkrieg de Hitler en Gran Bretaña. Fue la primera gran derrota de Hitler en la guerra. No sería la última. La noche estaba helada, el suelo duro cubierto de niebla, y al amanecer, los soldados estaban en movimiento. Era el 2 de diciembre de 1805, y aquí, en este paisaje ondulado, justo afuera de lo que ahora es Brno, en la República Checa, tres poderosos ejércitos estábamos a punto de librar una de las mayores batallas de la historia. Para cuando el sol se puso en ese corto día de diciembre, el emperador francés Napoleón Bonaparte había logrado una victoria asombrosa. Una victoria tan decisiva que marcaría el rumbo de la historia europea durante una década. Fue la batalla de Austerlitz. Francia y Gran Bretaña estaban de nuevo en guerra. Después de una breve paz de 1802 a 1803, los dos viejos adversarios reanudaron su lucha de una década por la supremacía. El líder de Francia, Napoleón Bonaparte, se declaró primer cónsul de por vida, y luego, en diciembre de 1804, colocó la corona imperial sobre su cabeza. Las potencias europeas estaban indignadas y aterrorizadas, en igual medida. William Pitt, el primer ministro de Gran Bretaña, trabajó incansablemente para construir una poderosa coalición de aliados para aplastar a este hombre, cuyo talento y ambición amenazaban a toda Europa. Napoleón respondió atacando la cabeza de la serpiente. Acampó su ejército en las costas del canal. Quería invadir Gran Bretaña y eliminar a su enemigo más intransigente. Pero su armada no pudo escapar de la Armada Real. En una serie de encuentros que culminaron en la batalla de Trafalgar, sus barcos no lograron liberarse del bloqueo naval británico y fueron finalmente destruidos por sus oponentes británicos. Pero para el momento de Trafalgar, Napoleón y su ejército ya no estaban en la costa del canal. Estaban en movimiento. Corrían para interceptar una amenaza mortal para Francia. Se dirigían hacia el este. En el verano de 1805, la coalición de William Pitt se estaba poniendo en marcha. Tropas rusas y austríacas se reunieron para un ataque masivo en territorio controlado por los franceses. Napoleón avanzó hacia ellos a gran velocidad. Antes de que los rusos y austríacos pudieran unirse, había rodeado una gran parte del ejército austriaco en Ulm, en el Danubio, y se rindieron. Decenas de miles de hombres marcharon hacia el cautiverio. Otras fuerzas de la coalición se retiraron. La poderosa alianza de Pitt ya estaba hecha trizas. A mediados de noviembre, Napoleón había capturado la capital austríaca, Viena, pero aún así, los ejércitos austriaco y ruso se retiraban cada vez más hacia el este. Napoleón los siguió. Para el 20 de noviembre, había llegado a lo que ahora es la ciudad de Brno, en la República Checa. Pero aún así, los ejércitos austriaco y ruso se retiraban cada vez más hacia el este. Napoleón los siguió. Para el 20 de noviembre, había llegado a lo que ahora es la ciudad de Brno, en la República Checa. Pero aún así,
Los austriacos y rusos no querían luchar. Lo que necesitaba era una batalla decisiva para cerrar la campaña. Y cuando descubrió esta característica aquí, este pedazo de terreno elevado que dominaba el paisaje circundante, pensó que podría tender una trampa y forzar esa batalla decisiva. Napoleón vio esta alta meseta sobre el pueblo de Pratzen. Aquí estaba el lugar para derrotar a sus enemigos. Para animarlos a atacar, se quedó quieto, dando la impresión de debilidad. Justo al este, en el pueblo de Austerlitz, los altos mandos austríacos y rusos se reunían para discutir su estrategia. Los comandantes aliados que se alojaban en este castillo discutían entre ellos. El joven zar ruso Alejandro había llegado en persona y había tomado el mando del ejército de su astuto y experimentado viejo general Kutuzov. Estaba rodeado de jóvenes oficiales rusos arrogantes, ambiciosos y aristocráticos, y ellos instaron al ataque. Querían gloria para Rusia, no más retiradas. Alejandro estuvo de acuerdo. Francisco de Austria había visto su ciudad capital capturada, había visto a sus ejércitos humillados, y a regañadientes aceptó este ambicioso plan. Napoleón estaba emocionado, pero mantuvo la apariencia. Envió un mensajero al alto mando aliado, aparentemente para discutir la paz, pero en privado emitió una serie de órdenes a sus subordinados. Su ejército estaba dividido en una serie de cuerpos. Estos eran efectivamente mini ejércitos, y cada uno estaba comandado por un veterano de confianza. Estaban dispersos por esta región, pero ahora Napoleón les dijo que se reunieran, que se congregaran aquí. Eso significaba que hombres como Murat, Soult, Lanz y Davout emprendieron una serie de marchas forzadas para llegar a su emperador. La trampa de Napoleón estaba a medio preparar. Lo que vino después fue una obra maestra. Napoleón mantuvo la apariencia de negociaciones de paz. Se invitó a un príncipe ruso para discutir los términos. Se le mostró cuidadosamente en su camino a las tropas francesas retirándose. Y se le mostró, lo que es importante, que los franceses habían dejado esa gran colina de allí completamente desprotegida. Con alegría, el príncipe ruso galopó de regreso para informar al alto mando aliado. Mientras Napoleón se retiraba, llevó a sus subordinados a través del campo de batalla y les mostró dónde y cómo quería que lucharan la batalla. Mientras los aliados rusos y austriacos discutían, los hombres de Napoleón conocían el terreno y sabían exactamente cuál era el plan y cuál era su papel en él. Napoleón estaba en todas partes esa noche antes de la batalla, visitando unidades, inspeccionando el terreno. Justo después de la medianoche, en los primeros momentos del 2 de diciembre, se aventuró más allá de las líneas francesas. Casi fue capturado por jinetes cosacos rusos. Sin embargo, logró regresar. Y mientras se dirigía a su cuartel general, hubo una explosión espontánea de afecto de sus tropas. Grupos de ellos levantaron antorchas encendidas de los fuegos de su vivac para guiarlo en su camino. Al salir el sol, la situación de los aliados era bastante caótica. Los líderes solo habían logrado elaborar su plan en las primeras horas de la mañana y luego las órdenes tuvieron que ser traducidas y entregadas a todas las diferentes unidades. Para empeorar las cosas, algunos oficiales se habían escabullido para encontrar alojamientos cómodos en los pueblos en lugar de quedarse con sus hombres en el campo. Las unidades estaban sin líder y la niebla empeoraba. No fue un buen comienzo. Napoleón comandó la batalla desde aquí arriba. Este era su cuartel general. Ahora había dejado su flanco sur aquí abajo, ostentosamente débil. Quería que los aliados vieran eso y dirigieran su principal esfuerzo allí abajo. Eso debilitaría su centro, contra el cual Napoleón lanzaría su principal fuerza de ataque. Marcharía a sus hombres por ese altiplano de allá. Ese iba a ser su golpe maestro. Los aliados mordieron el anzuelo y la lucha comenzó allí abajo. En el sur, con el ataque aliado. Los aliados avanzaron hacia este pueblo. Los defensores franceses aquí estaban superados en número alrededor de 2-1. Tampoco se habían facilitado la vida. Habían arrancado cualquier puerta o accesorio de madera la noche anterior para mantener el frío a raya y quemarlos en sus fogatas. Este pueblo estaba dominado por este castillo aquí, y toda el área se convirtió en un campo de batalla. La gente luchaba de edificio en edificio, de habitación en habitación. Grupos de hombres surgían de la niebla, sorprendiendo incluso a personas de su propio lado, lo que a menudo llevaba a incidentes de fuego amigo.
La niebla era tan densa que apenas se podían ver 50 pasos. Se podía escuchar un fuego animado, pero no se podía diferenciar qué parte de nuestro ejército aliado estaba atacando o había sido atacada por el enemigo. La lucha era de casa en casa. Los franceses fueron empujados hacia atrás. Llegaron refuerzos que habían marchado prácticamente sin parar durante días. Llegaron justo a tiempo y estabilizaron la línea. La lucha en y alrededor de este castillo fue inimaginablemente feroz, pero los franceses pudieron apenas mantener su posición. Los aliados fueron contenidos. Ahora Napoleón podía atacar en el norte. Napoleón estaba parado justo aquí en esta cima y alrededor de las 8 de la mañana el sol atravesó la niebla y la cima de ese altiplano allá se hizo visible. Ahora la buena noticia para Napoleón era que se podían ver las tropas rusas en ese altiplano marchando hacia la lucha al sur. Mientras tanto, la principal fuerza de ataque de Napoleón, 16.000 hombres, todavía se escondía sin ser notada en este valle aquí abajo, ocultos por la niebla y el humo de leña de las fogatas. A las 9 de la mañana, Napoleón dio la orden de avanzar por ese altiplano. Se volvió hacia el mariscal Soult a su lado, uno de sus comandantes más veteranos, y dijo: un golpe certero. Y la guerra ha terminado. Las tropas francesas marcharon por esta colina, con escaramuzadores al frente, francotiradores que podían disparar al enemigo y romper su cohesión, seguido por filas masivas de infantería y detrás de ellos los artilleros, arrastrando sus cañones colina arriba. Pero vinieron de un cielo despejado. ¿Cómo es que no hemos tenido ninguna advertencia? Este gigantesco ataque francés se estrelló contra las tropas rusas inexpertas justo aquí. Se rompieron y huyeron. Ni siquiera el zar, que estaba justo detrás, pudo reunirlos. Sin embargo, un general ruso, Kamensky, trajo tropas veteranas experimentadas para intentar frenar el avance francés. Y lo que siguió fueron 2 horribles horas de combate. Líneas de infantería a solo 50 metros de distancia, disparando descargas masivas entre sí. Ambos bandos se quedaron sin municiones. Finalmente, el curso de la batalla cambió con una gigantesca carga de bayonetas francesas. Se acercaron al enemigo con acero frío y lucharon cuerpo a cuerpo con artillería de apoyo. Cada disparo de mi cañón abría grandes agujeros cuadrados en las líneas enemigas, y sus 4 regimientos se dispersaron en multitudes de fugitivos. Kamensky fue capturado. Muchos de sus hombres fueron atravesados con bayonetas mientras huían o yacían en el suelo heridos. Estas alturas eran de Napoleón. Mientras los franceses tomaban las alturas cruciales en el centro del campo de batalla, también se libraba una feroz batalla al norte. Hacia el sur, la batalla de Austerlitz se caracterizó por esa feroz lucha casa por casa. En el centro, grandes masas de infantería disparaban mosquetes entre sí a quemarropa. Pero aquí en el norte, estos campos se hicieron infames por los gigantescos choques de caballería. Justo allí abajo, jinetes franceses y rusos galopaban uno hacia el otro, unidos en una masa de hombres y caballos, sables cortando, lanzas apuñalando, pistolas disparándose a corta distancia, atravesando corazas y luego retirándose, reorganizándose y volviendo a intentarlo. Pero los franceses tenían una ventaja: trabajaban mejor con su infantería y su artillería. Ahora, si miras el terreno en el que estoy parado aquí, este ha sido realmente diseñado por ingenieros franceses. Había cañones aquí arriba que estaban enviando balas de cañón, cegando filas rusas en los campos de abajo, y la batalla aquí arriba, eventualmente, fue ganada por los franceses. Unidades aliadas en el flanco norte. Ahora estaban separadas del resto del ejército. Solo el uso hábil de cañones y ataques de caballería suicidamente valientes evitaron un colapso total. Los franceses ahora estaban en una posición dominante, pero los aliados tenían un último golpe reservado y vendría aquí, en esta colina que los franceses habían logrado tomar, abriendo un hueco en el centro de la línea aliada. Fue aquí, en estos campos, donde los rusos
desataron a la Guardia Imperial rusa. El gran duque Constantino, el hermano menor del zar, los lideró en persona. 17 escuadrones de jinetes, todos de más de 6 pies de altura. La élite de la caballería rusa, jurada para proteger al zar. Hasta la muerte, si fuera necesario. Los jinetes rusos cargaron a través de este campo y chocaron contra la línea francesa. La infantería francesa formó inmediatamente cuadros, permitiéndoles defenderse en todas las direcciones del torbellino de jinetes. Un cuadro disparó una poderosa descarga de mosquetes y un escuadrón ruso se retiró. Sin embargo, otro cuadro francés fue atacado y superado. Se desintegró. En el combate cuerpo a cuerpo, los jinetes rusos lograron apoderarse del águila imperial francesa, de un sargento que cayó bajo una lluvia de golpes de sable. Fue un triunfo ruso, pero sería el único de ese día. Napoleón mismo estaba subiendo por esta pendiente, siguiendo la línea exitosa de su ataque, cuando de repente se vio rodeado por fugitivos franceses del cuadro que la caballería rusa había roto. Respondió de inmediato, movió más infantería y caballería a esta parte del campo de batalla, envió a su fuerza de élite, su guardia imperial, y pronto estas dos masas de caballería, francesa y rusa, ambas la crème de la crème, se mezclaron en una masa hirviente y caótica. Finalmente, ambos bandos pusieron sus últimas reservas, pero los franceses lograron empujar a los rusos de regreso a través de este campo de batalla. Se retiraron, dejando atrás este campo aquí, removido por los cascos de los caballos y cubierto de hombres muertos y moribundos. Los aliados fueron rechazados en el norte, aniquilados en el centro. Napoleón ahora se movió hacia el sur, para convertir una victoria en una derrota aplastante. Estaba bajo fuego de cañón constante y feroz. Muchos soldados, ahora en batalla incesante, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No tenían cartuchos. No pude hacer nada más que retirarme. En el sur, había habido un estancamiento salvaje desde el amanecer. Este pueblo estaba amontonado de muertos. Los comandantes aliados miraron hacia arriba y vieron a los franceses rodeándoles. Miraban la derrota. Nuestro mando vagaba, diciendo una y otra vez, muchachos, tiren sus armas o nos masacrarán a todos. Pero a pesar de esto, nuestros soldados continuaron cargando y disparando. El enemigo nos abrumó. Las tropas aliadas retrocedieron por esta tierra aquí, desesperadas por evitar ser rodeadas por las tropas francesas que ahora inundaban detrás de ellas. Allí abajo, en ese terreno bajo, había una serie de estanques que bloqueaban el camino. Estaban cubiertos de hielo, había pequeños caminos a través de los estanques, pero uno de ellos rápidamente se atascó cuando un carro de municiones se incendió y los soldados se dirigieron a través del hielo. Inicialmente soportó su peso, pero luego, a medida que más y más de ellos avanzaban, el hielo comenzó a agrietarse. Y luego, los artilleros franceses vieron desde las alturas de Pretzen y dispararon balas de cañón para destrozar el hielo. Cientos de tropas fueron absorbidas hacia la oscuridad helada y tinta. Eran las 4 de la tarde y caía una lluvia helada. Los cielos se oscurecieron. Napoleón instó a sus tropas a completar la derrota del ejército aliado, pero las valientes defensas de unidades de caballería individuales dieron a grupos de infantería el respiro necesario para escapar. El remanente destrozado del ejército austro-ruso se desvaneció en el polvo. Napoleón cabalgó por este campo de batalla, tratando de consolar a algunos de los muchos heridos. Era el primer aniversario de su coronación como emperador y había ganado una victoria aplastante. Emitió una proclamación a su ejército que decía: soldados, estoy complacido con ustedes. Luego escribió a su esposa, diciendo: he ganado una gran victoria contra un ejército austroruso comandado por 2 emperadores. Estoy un poco cansado. Miles de hombres estaban en un estado mucho peor. El campo de Austerlitz era indescriptible. Hasta 20.000 muertos o heridos. Los ejércitos austriaco y ruso habían sido humillados. El zar huyó del campo de batalla llorando. Anteriormente había visto algunas batallas perdidas,
pero no tenía idea de una derrota así. La victoria de Napoleón aquí obligó a los rusos a regresar a casa. Le permitió imponer una paz humillante a los austriacos, despojándolos de territorio, aumentando su control sobre Europa Central y exigiendo una multa gigantesca. La coalición de William Pitt fue destruido, y cuando el primer ministro británico se enteró de esta batalla en Londres, miró un mapa de Europa en la pared y ordenó que se enrollara, diciendo que no se necesitará en estos 10 años. En pocas semanas, William Pitt, un hombre destrozado, estaba muerto. Quizás la última víctima de esta batalla de Austerlitz.